Seguimos con nuestra serie de las parábolas. Recordemos por qué estamos estudiando las parábolas. Jesús enseñó una buena parte dio una buena parte de sus enseñanzas por medio de parábolas. Sabemos, esto fue al final de su ministerio. Y en las parábolas hay verdades profundas del reino de Dios que nosotros debemos entender, conocer, entender y practicar. Porque ahí está, esas son las tres cosas importantes en nuestra relación con la palabra de Dios: conocer, entender y practicar. Hemos venido estudiando varias parábolas y hoy vamos a estudiar una parábola que nosotros conocemos. En nuestras Biblias está titulada esa porción como la viuda y el juez injusto. La viuda y el juez injusto. Esta es una lección acerca de la persistencia en la oración. Una lección acerca de la persistencia en la oración. Como siempre, amigos, está disponible el bosquejo de este mensaje a través del código QR que aparece aquí y que durante el mensaje aparece otras veces. Así que no tiene que estar corriendo para anotar, aunque si ustedes como yo va a anotar, porque a mí me gusta anotar a pesar de que tenga el bosquejo aparte. Muy bien. La Biblia está llena, está repleta de exhortaciones a orar. Hay muchas por toda la Biblia. A menudo esas exhortaciones están unidas o muy cerca de promesas de Dios. Está la promesa de Dios y también la exhortación a orar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la oración es muy importante. No debemos, o yo creo que no tenemos que tomar tiempo para convencerlos a ustedes de la importancia de la oración. Sin embargo, el asunto no es entender la importancia, sino practicar la oración. Y veamos algunos pasajes que nos exhortan a orar. Salmos 55, 16 y 17 dice así: yo por mi parte voy a pedirle ayuda a Dios. Él habrá de salvarme. Mañana, tarde y noche no dejaré de rogarle. Él habrá de escucharme. Santiago 5, 16, lo conocemos bien. Dice en una frase que está en ese versículo: la oración del justo es poderosa y eficaz. Primera Juan 5, 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Sin embargo, la realidad es que Dios no responde nuestras oraciones con la velocidad que nosotros queremos o de la manera que nosotros quisiéramos o en el tiempo que nosotros anhelamos que pase. Esa es la realidad. Aunque estamos llamados a orar, aunque la Biblia nos da garantías de que Dios escucha y responde, en la realidad, en nuestra vida, no es así tan fácil. Sin embargo, la Biblia nos anima a seguir orando con persistencia y pasión, sin perder nunca la fe y sin desmayar. Y esto es muy importante. Si una cosa es deficiente o muy débil en muchas iglesias y en la vida de muchos cristianos, desgraciadamente, es la oración. Si yo le preguntara a usted cuántos días no come usted, a menos de que esté en ayuno, es comprensible. Pero si no, todos comemos todos los días y primero Dios 3 veces al día y algunos hasta más. ¿Por qué? Porque la comida es vital, es importante, la necesitamos y no solo eso, la disfrutamos. Porque un buen plato, una buena sopa, ¡ay qué rico! Una buena sopa, a quien no le gusta no la disfruta, pero en general la disfrutamos. Unas arepas deliciosas, pupusas, qué sé yo. No solo comemos para vivir, sino disfrutamos la comida. Ahora, la Biblia nos enseña que la oración es para vivir, pero también para disfrutar. El asunto no es que la Biblia lo enseñe, sino el asunto es que si nosotros lo practicamos o no. Y ese es el punto. Y esa es la razón por la cual Jesús
enseña esta parábola que está en Lucas 18 al principio del capítulo. Esta parábola es enseñada a los discípulos, Si se acuerda usted, la parábola anterior, la que estudiamos del hijo pródigo, era enseñada a toda la gente que estaba presente, pero con un énfasis especial a los escribas y fariseos, ¿se acuerda? Porque había una enseñanza poderosa para ellos particularmente. Es importante saber a quién le está hablando Jesús. Por eso las parábolas muchas veces no se entienden correctamente porque no sabemos con quién Jesús está hablando. En este caso no le está hablando a escribas y fariseos, le está hablando a discípulos. Y si ellos eran sus discípulos y nosotros hoy somos sus discípulos, nos está hablando a nosotros. Así que leamos esta parábola. Lucas 18, versos del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Dice esta versión, la NBI. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Y les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa última frase es a donde vamos a llegar. Toda la parábola apunta a ese punto. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esta conmovedora historia, ya la vamos a ver en detalle, es única de Lucas, no está en ninguno otro de los evangelios. Ahora, nosotros muchas veces, tal vez usted ha escuchado esta parábola o ha leído esta parábola, pero generalmente no la vemos en su contexto, solo la leemos o escuchamos una enseñanza sobre la parábola que no considera el contexto. El contexto, ya lo hemos dicho muchas veces, es importante. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta parábola? Primera cosa, Jesús le está hablando a sus discípulos, ya vimos eso, no es para todos, no es para los fariseos, los escribas, no, es para los discípulos. Segunda cosa, en el capítulo anterior, capítulo 17, Jesús está hablando acerca de el día final, la segunda venida de Jesús, cuando Jesús venga a juzgar al mundo. Y en ese capítulo 17 tiene muchas, no voy a profundizar ahí porque no tenemos tiempo, pero le animo a que lo lea en su casa y se va a dar cuenta que es bastante gráfico. Está usando imágenes fuertes que hablan de juicio. Inmediatamente después de que Jesús habla de juicio, entonces cuenta esta parábola. ¿Qué quiere decir? Que esta parábola de oración tiene que ver con el último día, con el día final. El estudio de los asuntos de los últimos tiempos en teología se llama escatología. Escatón quiere decir fin y escatología es el estudio de las cosas finales. Entonces, está conectada con el final, está conectada esta parábola. Muy bien, vamos a los detalles. Antes de ir a los detalles, me gustó mucho esta cita, por esto quiero compartirla. Y esta cita es del pastor y maestro John MacArthur. Dice, no importa cuán sombríos sean los tiempos, incluso si todo el mundo parece estar marchando hacia la condenación y el juicio eterno, los hombres y mujeres justos deben persistir en la oración. Pueden estar seguros de que Dios escuchará y le responderá a su pueblo. Porque lo que Jesús quería era enseñarles
a sus discípulos o enseñarnos a nosotros también, que somos sus discípulos, que debemos orar siempre y sin desanimarnos. Esta historia tiene una aplicación muy importante para nosotros hoy. Porque alguien pensará así, es que los discípulos no oraban, los discípulos se durmieron cuando Jesús les dijo que lo acompañaran a orar y ellos no lo hicieron bien. Pero nosotros también somos de alguna manera así. Y los tiempos en los cuales nosotros vivimos hoy son más difíciles de alguna manera que los tiempos que vivieron ellos. Nosotros estamos viendo, estamos en tiempos en los cuales yo creo que todo se está poniendo en su lugar para el gran final. ¿Cuánto tiempo falta? No sé, eso no sé y nadie lo sabe. Hay muchos que se aventuran a hablar y lo hacen, están pecando, porque están queriendo tomar el lugar de Dios para decir lo que Dios no quiso decir. Nuestra responsabilidad no es saber cuándo, nuestra responsabilidad es estar preparados. Es así, es nuestra responsabilidad. Pero vamos a la historia. Versículo 2, Lucas 18:2. Y el primer punto es este, el juez. El juez. Les dijo Jesús, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. La versión Reina Valera dice no tenía temor de Dios ni temor del hombre. Era un hombre sin escrúpulos, básicamente eso es. Ahora dice, en una ciudad, Jesús no está hablando de ciudades específicas. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el buen samaritano? La parábola del buen samaritano, Jesús dijo, había un hombre que estaba bajando de Jerusalén a Jericó. Puso un lugar específico. Aquí no. Aquí dijo, en una ciudad había un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Ahora, la gente cuando escuchó esto no estaba pensando, eso fue en Capernaum, eso fue en Siloé. No, eso fue allá en Jericó. No, porque eso era posible en todos lados. Era muy común, había los jueces, la justicia en general, era muy difícil de conseguir. Siempre fue así y creo que hoy todavía sigue siendo así y sin demeritar el trabajo de nadie. Lo que pasa es que hay muchos intereses y cuando un hombre juzga siempre hay un espacio grande para equivocarse. Así que no era necesario decir dónde, cualquiera entendía que podía ser cualquier lugar. Ahora, básicamente, y esto sí es importante entender, había el sistema judicial, tenía tres instancias. La primera era la suprema, que era la instancia religiosa. Era la instancia en la cual se movía el Sanedrín. El Sanedrín era el consejo superior, el consejo máximo de los judíos. Allí eso estaba conformado por el sumo sacerdote y principales líderes religiosos y principales líderes de la comunidad. Eran 71 jueces los que componían este tribunal. Era el tribunal supremo. Ahora, uno esperaría que si ese tribunal estaba compuesto por gente de tanto prestigio, fuera un tribunal muy recto. Pero para muestra un botón, Jesús. ¿Se acuerda usted lo que pasó con Jesús? Lo juzgaron en la noche, la ley no lo permitía, en la madrugada, lo condenaron a muerte. Presentaron testigos falsos sabiendo que eran testigos falsos. O sea, realmente no había justicia ahí. Estaban parcializados y había corrupción en ese tribunal. El siguiente o la instancia siguiente era el tribunal conocido como el Sanedrín Menor. El Sanedrín Menor, bueno, el Sanedrín Mayor o el principal tribunal estaba en Jerusalén. Pero Sanedrín Menor habían diferentes pueblos. Los pueblos más grandes tenían un tribunal de estos conformado por 23 jueces, no tantos como allá, y también tenía un problema y era proclive a la corrupción, la misma historia. Pero había una tercera instancia y esta es la que Roma usaba para controlar sus territorios. Y es que Roma había nombrado magistrados y jueces localmente. Estos jueces romanos, ellos juzgaban casos civiles, pero principalmente los casos penales, porque el Sanedrín no podía condenar a muerte. Por eso a Jesús lo llevaron con Pilato. No fue el sumo sacerdote y el Sanedrín quien lo condenó, sino tuvo que haber sido Pilato, que era el magistrado del lugar. Entonces había magistrados y había jueces nombrados por los romanos.
Ahora, estos jueces, si aquellos tribunales eran proclives a la corrupción, estos estaban peor, estos estaban mal. De hecho, esos jueces, que la mayoría eran gentiles, no eran creyentes, se les pagaba de parte del tesoro del templo un buen salario. Sin embargo, ellos juzgaban como querían. Ellos eran jueces corruptos. Solo para que tenga una idea, el nombre oficial de esos jueces era los jueces castigadores, así se llamaban, así los titularon los romanos. Pero si se le cambiaba una sola letra a la palabra aramea, que quiere decir castigador, al cambiarle esa letra, entonces se convertían en jueces ladrones. Y así los llamaba la gente, jueces ladrones. Y la gente tenía el mismo desprecio que tenía por los recaudadores de impuestos, lo tenía por estos jueces. Ahora, es probable que Jesús se estuviera refiriendo a un juez como este. La descripción es importante. No tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Ahora nosotros pensamos que este fue un caso extraordinario. No, esto era un caso muy común. No solo la Biblia habla de otros jueces de ese talante, sino también en otra literatura de la época se habla de hombres así. Y esa frase era utilizada para describir a una persona que era bien reconocida por su falta de escrúpulos. Ahora, esa palabra escrúpulos es interesante. Escrúpulo viene de una palabra latina que quiere decir piedrecita, de las piedrecitas que están en los zapatos. ¿A usted le ha pasado alguna vez que tiene una piedrecita en el zapato y usted va ahí, y algo le molesta, y hasta que finalmente se tiene que quitar el zapato, saca la piedra y todo se arregla? Escrúpulo, esa es la idea de esa palabra escrúpulo, pero ¿a qué se refiere? A esa inquietud que sale o que llega al corazón de alguien cuando está haciendo algo y no sabe si está bien o está mal, o aunque sí sepa, no está seguro si lo hace o no lo hace y le molesta. Si usted sabe que quedarse con el vuelto que le dieron de más en el supermercado está mal, pero dice, no, pero igual a mí me cobran mucho, me lo voy a guardar. Aquí no pasa, yo sé que eso aquí no pasa. Pero si usted alguna vez ha escuchado eso, pero usted está ahí, me lo quedo, lo devuelvo, ¿qué hago? Esos son escrúpulos, es como una piedrita que no lo deja en paz hasta que usted resuelva. El problema es que el que no tiene escrúpulos no le importa. Se embolsa el vuelto y se embolsa todavía la caja registradora y se va como que nada pasó. A eso se refiere esta palabra. Era un juez de esa clase. Era un juez totalmente indiferente a las necesidades de las personas y no mostraba ninguna reverencia a Dios. Pero ¿sabe qué es lo peor de esto? Que este tipo sabía claramente quién era. Porque en el verso 4, aunque lo vamos a ver en detalle en un momento, pero él mismo dice, hablando consigo mismo, él dice, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Él sabía quién era. O sea, el tipo de verdad estaba perdido. Y ese es el juez al que Jesús se refiere en esta historia. Era un juez que desconocía totalmente las obligaciones de su cargo, porque se supone que un juez debe impartir justicia. Por eso vamos a los tribunales a buscar justicia. Pero este hombre estaba totalmente perdido y violaba directamente los dos principales mandamientos de la Biblia. Mateo 22, 37 y 40. Cuando a Jesús le preguntaron, le dijeron cuál es el mandamiento más importante, Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos, pero hay un segundo parecido a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. Ahora, este juez estaba en contra de ambos mandamientos. Estaba allí para su propio beneficio. La Biblia habla acerca de la responsabilidad de los jueces. Por ejemplo, en Crónicas habla cómo el rey Josafat nombró jueces por todo el pueblo de Judá
Y eso fue unos 800, 900 años antes de Jesús, tal vez 800 años antes de Jesús. Y oiga lo que dice, el rey le dijo a los jueces, Segunda Crónicas 19, 6, 7 y el verso 9, dice: fíjense bien en lo que hacen, porque no van a juzgar en nombre de los hombres, sino del Señor, que estará con ustedes cuando den el fallo. Así que respeten al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no tolera injusticias, parcialidad ni sobornos. Y les dio las siguientes instrucciones: ustedes deben actuar siempre con respeto al Señor, fidelidad y honradez. Y este juez era exactamente lo contrario. Pero si hubieran dicho, sean injustos, sean corruptos, sean malos, entonces este tipo levanta la mano y lo nombran, porque de verdad era exactamente todo lo contrario. Ahora, Jesús empieza en esta parábola pintando un cuadro con un juez terrible, un juez que le faltaba la decencia básica. No estamos hablando aquí de grandes decisiones profundas, éticamente difíciles, no, estamos hablando de lo más básico. Y este tipo no lo tenía. Carecía de toda nobleza, carecía de afecto natural y no le importaba ni Dios ni la humanidad. Su propio carácter lo hacía impenetrable a cualquier petición. Y ese era el juez. Imagínese que usted tiene algún asunto legal que atender y llega donde el juez y se encuentra con este fulano. ¿Qué sentiría usted? ¿Qué sentiría? Que usted sepa que ese tipo es lo peor de lo peor. ¿Cómo se sentiría? Y eso es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran, esta situación. Y entonces entra a escena el segundo personaje, que es la viuda. Y este es el segundo punto, el dilema de la viuda, el dilema de la viuda. Versos 3 y 4 en su primera parte. Dice Jesús: en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él, el juez, se negó. Una viuda pobre. ¿Cómo sabemos que era pobre? No contrató a ningún abogado, fue ella misma. Y una viuda en un juzgado era algo inaudito, porque los tribunales eran un lugar donde solo hombres participaban. Eso era la tónica de esa época, solo los hombres participaban. Ahora, esta mujer, esta viuda, llegó a ese lugar con un problema muy serio y lo único que le quedaba, sin duda alguna, era ir delante del juez. Ahora, ella sabía quién era el juez, sin duda sabía quién era el juez. Y como hay un dicho que dice que uno sale del fuego para caer en las brasas, pues ese era el caso de la viuda. O sea, estaba en el fuego, pero el fuego iba a caer en las brasas porque tenía que ir delante de este hombre. Ahora, esta viuda debe haber sido defraudada de alguna manera. Jesús no da ningún detalle y al parecer estaba sola y estaba desamparada. ¿Cómo sabemos eso? Porque si ella no hubiera estado sola, si hubiera tenido un hermano, un papá, un nieto, un sobrino, entonces el hombre hubiera ido en representación de ella al juzgado. Porque yo les decía hace un momento, el tribunal era un lugar de hombres. Eran los hombres los que se presentaban, los hombres los que litigaban y solo eran hombres. Era muy raro que una mujer llegara. Y si ella llegó es porque no tenía a nadie. Entonces, por un lado tenemos a un tipo sin escrúpulos, sin ningún sentimiento noble, un tipo duro, y por este lado tenemos a una mujer sola, pobre, que está como último recurso llegando ante este hombre, que este hombre es como una piedra. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre las viudas? ¿Por qué Jesús usó el ejemplo de una viuda? ¿Por qué no dijo, dos hombres hicieron un negocio, el negocio salió mal y fueron donde el juez? No dice eso. Está hablando de la viuda. ¿Por qué habla de la viuda? Porque en la Biblia vemos que Dios le daba una especial atención y cuidado a las viudas.
Por eso Jesús puso el ejemplo de la viuda, porque la viuda, cuando los hombres o las personas que estaban escuchando eso, los discípulos, escucharon que era una viuda, entonces deben haber pensado esto. El hombre es un tipo malo, es un tipo terrible, es una piedra el hombre, pero es una viuda. Y ni siquiera la piedra más dura va a poder negarse a ayudar a una viuda. ¿Por qué? Eso deben haber pensado ellos. Porque la Biblia enseña que Dios protege a las viudas. Por ejemplo, Éxodo 22, del 22 al 24. Dice Dios, no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos, las viudas y los huérfanos, me piden ayuda, oiga esto, yo te aseguro que atenderé su clamor. Arderá mi furor, mi ira, mi enojo contra ustedes y los mataré a filo de espada. Y sus mujeres quedarán viudas y sus hijos huérfanos. En otras palabras, si se meten con las viudas, se meten conmigo. Si se meten con los huérfanos, se meten conmigo. Porque yo las defiendo. Eso es lo que dice la Biblia. Isaías 1:17. Dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y restituyan al oprimido, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Las viudas debían ser atendidas y las autoridades legales tenían un deber particular de ver que fueran satisfechas sus necesidades. Deuteronomio 24:17. Esto es para que entendamos por qué Jesús usó una viuda en esa historia. Deuteronomio 24:17. No niegue sus derechos al extranjero ni al huérfano. Tampoco tomes en garantía el manto de la viuda. Dios está hablando. Verso 19, mismo capítulo. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Si usted se acuerda de la historia de Ruth, Ruth llegó al campo de aquel hombre Booz y fue exactamente eso. Ella recogía el trigo que iba quedando porque lo dejaban para los huérfanos, los extranjeros y las viudas. Ahora, Jesús está poniendo a la viuda porque ni el tipo más piedra hubiera podido o debería de haber sido tan malo como para no proteger a esa mujer. Eso era lo que Jesús quería decir. Ahora, ¿qué pasa? Esta mujer llegaba al tribunal y todos los días, ¿cómo sabemos que llegaba todos los días? Porque, bueno, aquí en esta versión lo traducen así. Dice, una viuda insistía en pedirle. La versión Reina Valera 60 dice llegaba, no da mucho detalle. Pero esa palabra, que se traduce muy bien aquí en la NBI como insistía, es llegaba siempre, llegaba constantemente. No una vez, no 2 veces, no 30 veces, no sabemos cuánto tiempo. Esta mujer fue insistente, llegaba y le pedía justicia. Ojo, no le está pidiendo un favor, le está pidiendo justicia. ¿Qué quiere decir? Que probablemente ella sí tenía razón en lo que estaba pidiendo. Era justicia lo que necesitaba. Y llegaba un día, llegaba otro, llegaba otro, llegaba otro, y la actitud del juez era: póngase usted en los pies o en los zapatos de la viuda. ¿Cómo se hubiera sentido? Su último recurso, no tiene otro. No hay nadie por usted, nadie se preocupa, usted está sola o solo. El único camino es llegar donde ese juez, y ese juez es la piedra más dura que hay. ¿Qué haría usted? ¿Cuántas veces llegaría a insistir? 3. No, yo pido una cosa y si no me contestan yo me voy. Yo no estoy para rogarle a nadie. ¿A quiénes son así? ¿Cuántas veces llegaría? 5. 20. 40. 100. 365. Un año. 5 años. ¿Cuánto tiempo llegaría? ¿Cuánto tiempo llegaría?
Eso es lo que Jesús quería que entendiera. La situación era desesperanzadora, no había chance de nada, pero esta mujer insistía en llegar. Esta mujer insistía en llegar. El maestro Alexander Bruce, comentarista, escribe esto sobre esta viuda. Dice, esta viuda era demasiado débil para obligar a nadie, demasiado pobre para pagar para que se hiciera justicia. Y cuando dice para pagar que se hiciera justicia, no necesariamente está hablando de sobornar, sino está hablando de contratar a un buen abogado y que el abogado pelee la causa. Pero estaba sola y era pobre. Y esta frase de Ibn al-Tayyib, él fue un escritor, sacerdote y erudito de la Iglesia de Oriente del siglo X, o sea, él está mucho más cerca que nosotros en cultura y en tiempo a esta historia. Dice esto, en cualquier época y lugar, los avariciosos han visto en la viuda una figura a la cual poder oprimir fácilmente, pues no tiene quien la proteja. Por eso Dios ordena que los jueces tengan una especial consideración por ella, excepto este juez, porque este tipo era la piedra más piedra, si se puede decir eso. Era terrible. No sabemos cuánto tiempo ella estuvo llegando y estuvo llegando y estuvo llegando y estuvo llegando y estuvo pidiendo. Y aquel hombre no le hizo caso. Pudo haber sido 6 meses, pudo haber sido más de 6 meses, no sabemos. No creo que menos tiempo, porque si no, no hubiera pasado lo que viene en el siguiente versículo. Pero nuevamente, pongámonos en los zapatos de la viuda. ¿Cuántas veces insistiría? Por ejemplo, si usted necesita que alguien le haga un favor y de verdad lo necesita, y usted le escribe y lo deja en visto, esos 2 chequecitos malignos que lo hacen a uno sentirse ignorado, hecho a un lado, y lo vuelve a escribir y no le contesta, lo llama y no le responde, y cuando finalmente le responde le dice, ay, sí, hablamos. Nada. Pasan los días y nada. Mira, ¿y de qué el asunto? Ah, fíjate que no lo he pensado. ¿Cuántas veces insiste usted? ¿Cuántas veces? Eso es lo que Jesús quería que la gente pensara, que nosotros pensáramos. ¿Cuántas veces insistiríamos? Ahora, veamos el asunto desapasionadamente. ¿Tenía alguna esperanza esta mujer? Nosotros conocemos la historia, pero si nosotros no conociéramos la historia, ¿esta mujer tenía alguna esperanza de que este juez la atendiera? Sinceramente, no, ninguna. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se fue a buscar otra opción? Creo que la respuesta es obvia, porque no tenía otra. No tenía otra opción. ¿Era esta o era esta? El asunto era hasta dónde iba a insistir. Y esto nos lleva al tercer punto. Cuando todo cambió. Cuando todo cambió. Y son el verso del 4 final y el versículo 5. El verso 4 dice primero que no la atendió, no le hizo caso. Y al final dice, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie. Como que si eso fuera un honor decirlo, como que no, yo no temo a Dios y no tengo consideración de nadie. No, hombre, como que fuera orgullo decirlo. Ahora, ¿por qué lo dijo? Porque él sabía quién era. Él sabía quién era. Como esta viuda no deja de molestarme, dice. Oiga la frase, voy a tener que hacerle justicia. No está diciendo le voy a tener que hacer el favor, está diciendo le voy a tener que hacerle justicia. O sea, la causa de la viuda sí era justa. Voy a tener que hacerle justicia. Ahora, ¿por qué lo hizo? No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. A nosotros de repente una noche tuvimos la no grata visita de los zancudos. Y en la noche, un zancudo en la noche es terrible. Usted está dormido y de repente y usted sabe lo que va a pasar. Y yo tengo un problema, que si me pica un zancudo me sale una picada, son 5 o 6 ronchas, facilito.
Y si me pica más veces, peor. Entonces yo trato de cuidarme que no me piquen los zancudos. Pero estábamos dormidos y de repente... Miren, yo antes me levantaba, prendía la luz y despertaba a mi esposa y empezaba a perseguir al animalito hasta que daba su vida en batalla. Pero últimamente ya no, ya eso de andar persiguiendo zancudos y cuesta encontrarlos. Así que lo que hice fue taparme con sábana, ¿sí? Y solo oía zzz. Yo trataba de dormirme, pero me costaba dormirme porque aunque no me podía picar, yo sabía que el ingrato zancudo estaba ahí. Hasta que al fin me dormí. Esa es la idea. El juez llegaba y había un punto en el cual él iba caminando para su tribunal, que no son como los tribunales de hoy. Probablemente era un lugar abierto debajo de un árbol, ahí se reunían. Entonces él iba a su oficina, iba a decir, yo iba al tribunal, y cuando iba subiendo la pendiente para llegar al árbol donde juzgaba, ya se empezaba a imaginar a la viuda. Y él iba subiendo ya, entre toda la gente, hoy no vino. Y seguía caminando, por favor, señor juez, hágame justicia. Ay, aquí está otra vez. Y seguía. Y al día siguiente la misma historia. Y hubo un punto en el cual el hombre tal vez se despertaba y decía, no, hoy no voy a ir a trabajar, hoy no voy a ir a juzgar, yo no me quiero encontrar con esa mujer otra vez, no, pero tengo que ir porque tengo un par de negocios, entonces ni modo, tengo que ir. Y cuando entraba, hoy no le voy a hacer caso, aunque me hable, no le hago caso. Y él entraba y decía, señor juez, hágame justicia. Y él, pero por adentro estaba... Tal vez de repente en algún momento se volteó y le dijo, ya señora, cállese, váyase, sáquenla. Pero la mujer regresaba y regresaba. Y aquel tipo ya no vivía tranquilo porque la mujer estaba ahí pidiendo justicia, pidiendo justicia, pidiendo justicia. La palabra que se traduce ahí como viniendo de continuo es una palabra, es una frase griega que es eistelos, que significa literalmente hasta el final. O sea, él sabía que esta mujer iba a llegar hasta el final. Ya había un punto en el que se despertaba y sabía que iba a llegar la mujer. Sabía que él le iba a tener que volver a decir que no. Pero hubo un punto en el cual él ya no aguantaba, ya no aguantaba, ya no aguantaba, ya no aguantaba. Entonces, algo cambió. Porque aquel hombre pensó, ella va a seguir viniendo para siempre. Y me agotará la paciencia. Yo creo que me imagino que él, que tenía, supóngase que tenía 40 años, él se miraba de 75 años como juez y la ancianita ya tenía 139 años, pero seguía llegando. Juez, responda a mi petición, hágame justicia. Y él cerraba los ojos y se miraba, nunca me va a dejar en paz, jamás me va a dejar en paz, nunca. Tengo que hacer algo. ¿Y qué pensó? Pensó, le voy a responder. No dijo le voy a hacer el favor, no dijo le voy a hacerme loco con lo que está pasando, no dijo le voy a hacer justicia. ¿Qué pasó? ¿Será que finalmente el corazón de aquel hombre cambió? No, no cambió. Siguió siendo el mismo tipo piedra que era antes, pero él entendió algo. Y la palabra que usa, porque dice, me va a hacer, la expresión que él usa es, va a venir de continuo y hasta que me haga la vida imposible. Esa frase, me haga la vida imposible, literalmente es esto, un golpe en el ojo. Eso quiere decir literalmente. Ahora, no quiere decir que la viuda se le iba a acercar y le iba a pegar, no. Está diciendo que va a ser tan molesto, que iba a ser como que le estuvieran golpeando en el ojo y golpeando en el ojo y golpeando en el ojo, como los boxeadores. Cuando en el boxeo uno le logra dar en el ojo al otro, va a seguir insistiendo en el mismo ojo y en el mismo ojo y en el mismo ojo, porque así lo va a debilitar. Finalmente, ustedes conocen, si han visto peleas de box, bueno, tal vez las mujeres no, los hombres las vemos. Yo casi no, pero ya no las miro, pero sí las vi. Finalmente el ojo se hincha, sangra y al final tienen que detener la batalla, la pelea. Y esto es lo que él pensaba, y era tanto la insistencia que mejor me la despacho. Le voy a decir que sí.
Ahora, es increíble, increíble lo que Jesús está contando aquí. Porque al principio habla de un juez que era la piedra más dura. Una viuda que era la mujer abandonada o solita, no sabemos por qué, pero estaba sola, pobre, necesitada de justicia, llegando a la piedra, llegando a la piedra, llegando a la piedra, llegando a la piedra, y finalmente la piedra cede. Finalmente, esta mujer derrotó, digámoslo de esa manera, esta mujer indefensa derrotó a este juez que era poderoso e inconmovible a través de qué? De su insistencia. Insistencia. ¿Cuánto tiempo pasó? No tenemos idea. Debe haber sido mucho para que el juez se sintiera así, pero finalmente el juez falló a su favor. Y entonces, esto nos lleva al cuarto punto, que es la interpretación de la parábola por medio de Jesús. Y podemos titular este punto así: no pierdan la fe. No pierdan la fe. Leamos los últimos versos, del 6 al 8. Continúa el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? El asunto de esta parábola se expresa claramente al principio. El verso 1, recordemos lo que decía, que Jesús quería enseñarle la necesidad de orar siempre y no desmayar. Volvamos al contexto. Capítulo 17 está hablando de la segunda venida de Jesús para juzgar, ya no para salvar, ya no para enseñar, ya no para sanar a nadie, sino para juzgar, el final del tiempo. Inmediatamente después de esa parábola, entonces, o mejor dicho, de esa enseñanza viene la parábola, esta parábola del juez injusto y la viuda. Ahora, el tema de este pasaje es que el juicio a toda la humanidad nos debe de impulsar a orar. De eso está hablando. Pero miremos qué dice el capítulo 17 para entender un poco más. Dice Jesús, estamos hablando de unos versículos antes: será tal como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y construían, o sea, vivían normalmente. Pero en el día en que Lot salió y se fue de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Pasará lo mismo el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ahora, el hecho que para nosotros en nuestra Biblia diga capítulo 17 y que aquí diga capítulo 18 no quiere decir que está hablando de cosas separadas. De hecho, la Biblia no se dividió en capítulos y versículos, sino hasta más o menos 1555, cuando salió la primera versión dividida así. Pero los libros originales estaban escritos de corrido. Usted no escribe una carta, por ejemplo, y pone 1, tal cosa, 2, usted escribe todo, así era. Ahora, se dividió para que lo pudiéramos más fácilmente buscar y entender, estudiar. Pero Jesús está hablando a la misma gente que le había hablado del fin del mundo, entonces viene y les habla esta parábola. Ahora, lo que les dice es esto: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Ya sabemos lo que dijo: no temo a Dios ni a los hombres, no me importa nada, no me importa nadie, y ya. Y entonces Jesús dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? No está comparándose con el juez, está contrastando con el juez. Este es un hombre malo, este es un juez malo, esta mujer tenía necesidad y este hombre fue duro con ella. Pero Dios no es así. Eso está diciendo. Dios no es así. Mis amigos, nosotros tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que quiere el bien de sus hijos, que obra en la vida de sus hijos,
que obra en medio de todo el mundo también. Entonces es importante esto y agrega esta frase: ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Muy bien, ahora vamos a nuestra vida de oración común y corriente. ¿Cuánto tiempo lleva usted orando por una petición específica? ¿Cuánto tiempo ha orado por ella? ¿O usted ora y el Señor obra? A veces lo hace así, pero casi nunca pasa. ¿Dios lo puede hacer así? Claro que sí. Para Dios no hay nada imposible. Ni siquiera necesita que yo le pida, esa es la realidad, porque Dios conoce todo. Sin embargo, nosotros oramos y Dios se tarda un tiempo en responder. ¿Sí o no? Sí, esa es la realidad. Se tarda un tiempo en responder. Entonces, ¿qué quiere decir esta frase? Porque dice, sí les hará justicia y sin demora. ¿Por qué dice eso si en la práctica no funciona así? ¿Por qué lo hace? Ahora, tenemos que entender de lo que está hablando Jesús. Jesús no está diciendo, miren, oren y ya estuvo. Inmediatamente, como el cajero automático, usted llega, mete la tarjeta, pone su clave y ¡fum! Sale el dinero. Y ya estuvo. Ya no tiene que ir a hacer colas, ya no tiene que perder tiempo, nada. No es anuncio de banco, pero esa es la realidad. Yo me acuerdo, antes uno tenía que ir a hacer cola para poder sacar plata. Ahora no, usted entra. Y todavía mejor, en la banca en línea usted puede pagar. Yo tengo años de no ir a pagar ningún recibo, ni siquiera al banco, porque en la aplicación se hace todo, facilito. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está diciendo, miren, oren ustedes e inmediatamente el Padre le responde. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, ustedes no tienen que convencer a Dios para que obre. No lo tienen que hacer. Dios sí les va a responder. No van a tener que esperar mucho tiempo para que Dios diga, sí, tienen razón. No. Si es justo y es su voluntad y está entre sus propósitos, y quiero aclararlo nuevamente, si es justo, está en su voluntad y está entre sus propósitos, entonces Dios va a responder. Yo no sé por qué a veces las oraciones Dios se tarda mucho tiempo en responderlas. No sé por qué, pero sí sé algo, que Dios es infinitamente sabio, que Dios es infinitamente poderoso, que Dios conoce todo, su conocimiento es infinito, Él sabe todo exactamente, no hay que enseñarle nada y nada lo sorprende. Y también sé que Él es infinitamente amor y que Él me ama de tal manera que dio a su Hijo por mí. Entonces, yo puedo confiar que la respuesta a la oración que yo tengo vendrá en el tiempo de Dios, en la forma que Dios quiere y de la manera o en el tiempo en el que Dios quiere. Yo puedo confiar en eso. Yo no tengo que ir a convencer a Dios. Mire, a veces nuestras oraciones parecen eso. Señor, por favor, es que lo que pasa es que yo quiero cambiar el carro porque el color no me gusta y es que brilla mucho de día, entonces molesta y molesta a otros, y como yo amo a mi prójimo, yo no quiero que mi carro cause un accidente, que otro por ver el color brillante de mi carro se estrelle. No, por eso, Señor, yo te quiero. Mire, así son nuestras oraciones a veces. Como que nosotros tenemos que enseñarle a Dios y que Dios entienda lo que yo quiero que Él entienda. No es así, Dios sabe todo. No tengo que convencer a nadie. Y creo que aquí es importante para los papás. Nosotros como padres somos un reflejo del corazón de Dios. Nosotros como papás ponemos muchas veces la pauta sobre la cual nuestros hijos se van a relacionar con Dios. Y esa es una gran responsabilidad. Porque si yo como papá acostumbro a mis hijos a que me tienen que rogar y me tienen que rogar hasta que yo diga sí, ¿cómo cree usted que mi hijo se va a relacionar con el padre? Si él dice, no hombre, si a este viejo no se le saca, pero ni sangre con una aguja,
Y a Dios, que es el gran Padre celestial, el Padre de todo, va a ser más difícil. Por eso los papás tenemos que ser sabios y amorosos, porque nosotros estamos enseñando a nuestros hijos cómo relacionarse con el Padre. Y eso es muy importante que lo entendamos. Pero volvamos a la historia. Jesús está diciendo, el Señor les escucha y el Señor va a responder. Eso no es problema. Pero yo me quiero ir al final. Porque en el final dice, no obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en la tierra? Conectémoslo con el capítulo 17. Por eso dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Porque a veces nosotros entendemos esto solamente en nuestras peticiones de oración, ya vamos a hablar de eso, pero no lo conectamos con cuando venga el Señor. Pero esta parábola primordialmente está hablando de la fidelidad mientras que el Señor regresa. Le está hablando a los discípulos que iban a ser echados de su tierra, iban a ser perseguidos, muchos iban a ser apresados, otros iban a ser muertos, los iban a matar por causa de Jesús, iban a perder a sus familias, iban a perder sus recursos, iban a pasarla muy mal. A ellos les está hablando. Y entonces es esto. La iglesia la va a pasar muy mal. Mis discípulos van a sufrir. Pero la pregunta es, ¿van a ser fieles? En algún momento van a pensar, no vale la pena seguir a Jesús y solo para que me maten, solo para que me quiten todo, solo para que me persigan. No. Que por cierto es la misma cosa que muchos de nosotros pensamos hoy. ¿Será que vale la pena ser cristiano si haciendo lo que todos los demás hacen puedo vivir bien? A eso se está refiriendo Jesús. Y eso es lo más importante. Esa frase debería de darnos a nosotros vergüenza. Cuando el Hijo del Hombre va a hallar fe en la tierra. Como que nosotros estemos hablando con alguien y le digamos, pero la verdad no sé si vas a ser fiel. ¿Cómo se sentiría usted? Roy, vamos a hacer un negocio y esto y así, y vos vas a ser mi socio y vos vas a administrar y yo te voy a dar plata. Pero la verdad, no sé si voy a ganar en este negocio. No sé si vos vas a dar la talla. ¿Cómo te sentirías, viejo? Después de darme, no, antes de darme, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías? Y es exactamente lo que Jesús está diciendo. Miren, el Padre no es un juez injusto, piedra como este tipo, no lo tienen que convencer, no tienen que ganarse el favor. El Padre los ama, el Padre dio al Hijo, el Padre quiere bendecirlos, pero la pregunta es, ¿van a ser fieles? ¿Van a ser fieles? Y lo está conectando con la oración, porque no podemos ser fieles sin orar, por cierto. La fidelidad a Dios no es solo venir a la iglesia, no es solo hacer una cosa, otra, servir. La fidelidad es eso y es orar. Estamos orando. Y por cierto, orar no es solo leer el post que alguien puso en el Facebook, ¿no? Padre, este día te pido, que por cierto, perdóneme si usted lo hace, pero Dios no tiene Facebook. Si quiere orar, órele a Él, no tiene que ponerlo ahí. Yo sé que a veces la gente comparte cosas, pero comparte un consejo, pero no eso. Perdón, en mi opinión. Pero, esa es la pregunta. Nuevamente el pastor John MacArthur dice esto. Para esta viuda, el lapso de tiempo entre la injusticia que sufrió y la reivindicación definitiva del juez probablemente le haya parecido un periodo de tiempo muy largo. Pero también para el apóstol Juan, esperar el retorno de Jesús durante el lapso de su vida, porque Juan fue el último de los apóstoles y Juan murió al final del siglo I, que eso fue como 70 años después de que Jesús murió.
Y él estaba esperando que Jesús viniera. También a Juan debe haberle parecido una demora interminable. Para los creyentes casi 2000 años después, nosotros, la amonestación de Jesús de orar siempre y no desmayar es exactamente el estímulo que nosotros necesitamos. Vivimos en un mundo que parece que se está volviendo más malvado, que se está volviendo o se está pudriendo más y mucho más rápidamente que antes. Y esa es la realidad. No hace falta ver mucho, no hace falta investigar mucho. Salga a la calle y lo va a ver. Así está pasando. A mí me preocupan mis nietos. Mis hijos ya viven en este mundo. Mis nietos van a vivir en un mundo más difícil. Y esa es la realidad. Ahora, pareciera que no nos queda nada más que, ay, ni modo, así son las cosas. No. Lo que Jesús está diciendo es que nosotros debemos orar siempre y sin desmayar. Sí, pastor, pero ¿para qué vamos a orar si de todos modos las cosas no cambian? ¿Quién dicen que no cambian? ¿Quién dice que no cambian? Recuerde la viuda. La viuda fue a saber ni cuántas veces. No sabemos. Imagínense que fueron 3 años que fue. Todos los días hasta que el tipo ya dijo no. No sabemos. Usted no sabe cuánto tiempo. Por eso nuestra responsabilidad es orar. Ahora, no es solo orar. Es orar con la plena convicción de que Dios escucha y Dios va a responder. Y quiero aclarar algo, nuevamente el contexto. Jesús está hablando dentro del contexto de los tiempos finales. La oración a la que se refiere Jesús es la oración escatológica, lo que tiene que ver con el final de los tiempos. Si algo le apasiona a la iglesia hoy es saber cuándo va a venir, sí Señor, si Rusia o China o Estados Unidos o Ucrania o un país de África son de donde va a salir el anticristo, que si Og y Magog que se mencionan en el Antiguo Testamento son los chinos o son los ucranianos o es ¿qué? La gente está apasionada por eso, pero eso no es lo más importante, mis amigos. Lo más importante es esto. Jesús va a venir y su pueblo lo está esperando. Oramos nosotros y le pedimos al Señor que regrese. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos lo hacemos? Yo sé que nadie se quiere morir. Todos queremos larga vida y buena vida. Pero no estamos clamándole a Dios, esperando su regreso. Nos apasionan cosas que no tienen nada que ver y que Dios no quiso explicar tampoco, y por eso no son las más importantes. No digo que no importen, sí, pero no son lo más importante. Pero esto es lo más importante: clamar a Dios sin desmayar. A veces pensamos, y eso acabamos de empezar una serie, no es una serie realmente, pero son unos estudios en la reunión de oración que tenemos los jueves. Estamos empezando a estudiar pasajes que hablan de oraciones que la Biblia nos manda a hacer. Vimos la primera que vimos es que Dios mande obreros a su mies. Y eso es un mandato de Jesús, pero no lo hacemos muchas veces. Esta es otra, orar por la segunda venida de Jesús. No siempre lo hacemos, pero lo deberíamos de hacer. Deberíamos de pedirle a Dios que levante obreros en su mies, más en este momento en el cual el mundo está yéndose al final, ya está al final. Otra vez, no me pregunte cuándo porque no tengo idea. Que si la luna, que si el eclipse, que si la guerra aquí, la guerra allá, yo no sé. Lo más importante no es eso, lo más importante es que yo tengo la responsabilidad delante del Señor de orar sin descansar. Esa es mi responsabilidad si soy su discípulo, y es su responsabilidad si usted es su discípulo. Ahora, la parábola termina aquí, pero déjeme darle, para terminar, como conclusión, 3 enseñanzas acerca de la oración que podemos nosotros extraer de este pasaje. La primera: la oración no es para todos. Lo voy a explicar. La oración no es para todos, es solo para sus hijos. Los que oran son los hijos de Dios, no los que no son creyentes.
Los que no son creyentes te mandan sus vibras, buenas vibras, piensan en ti, ponen su pensamiento en ti. Nosotros oramos, es diferente. Los hijos de Dios somos los que oramos. Ahora, dijo Jesús que Dios le hará justicia a sus escogidos. Está hablando de los creyentes. Ahora, otra cosa importante, no es cierto que todos somos hijos de Dios. De repente uno oye a alguien, no, es que todos somos hijos de Dios. Terriblemente en algunos púlpitos se dice eso, todos somos hijos de Dios, y eso es mentira, no es cierto. Juan 1:12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. No son todos. Entonces la oración que Dios responde es la oración de sus hijos. Pastor, pero mire, hay gente que no es cristiana y ora y Dios responde. Es cierto, es cierto. ¿Y entonces es para los hijos o no? Déjeme explicarlo así. La gracia de Dios que se deriva de la cruz del Calvario es exclusivamente para los hijos y para nadie más. Pero también Dios tiene gracia para todo el mundo. Eso le llaman los teólogos la gracia común. Y el mejor ejemplo es que este mismo sol y estas mismas nubes que nos cubren del sol hoy son las mismas nubes que nos cubren a nosotros, que somos sus hijos, pero también cubren a aquellos que no son sus hijos. Esa es la gracia común de Dios. Pero las oraciones son para los hijos de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir también? Que si yo soy hijo de Dios, debo de orar. Y si no oro, tengo un problema. Si no oro, tengo un problema. Así que, amigos, tenemos que orar. Segunda cosa, esta historia no enseña que podemos pedir a Dios cualquier cosa sin restricciones y Él la concederá si somos lo suficientemente perseverantes en la oración. Yo he escuchado aplicar esta parábola muy mal y dicen, así como la viuda oró y fue insistente y tuvo fe y tuvo fe y tuvo fe, usted tenga fe porque finalmente Dios le va a hacer caso. Porque así como aquel juez injusto actuó, Dios va a actuar. No, no está hablando de eso. Dios no contesta mi oración porque yo soy insistente. Dios contesta mi oración porque tiene que ver con su voluntad y está de acuerdo a su propósito y lo va a hacer a su tiempo. Por eso hay oraciones que yo hago que Dios no responde y que gracias a Él no responde, porque si no, no sé qué hubiera pasado. No está hablando de eso. No está hablando de que por ser insistente finalmente Dios dice, no, ya no quiero ir a Manuel, ya mucho, Manuel aquí, Manuel allá. No. Vaya, Manuel, lo que pediste, aquí está. No, no es así. Pero algunas veces se enseña eso, es una herejía. La oración no es para torcerle el brazo a Dios. Nadie le puede torcer el brazo a Dios, nadie. La oración es para que nosotros alineemos nuestro corazón con la voluntad de Dios. Porque lo que pasa es que cuando nosotros oramos, nuestro corazón poco a poco va siendo alineado a la voluntad de Dios y entendemos que nuestra oración está mal y dejamos de hacerla, o Dios nos afirma y seguimos haciéndola. Por eso es importante escuchar, no solo hablar. Y la tercera cosa, ¿cuál es la base bíblica de esto que les estoy diciendo? Mateo 6, 9 y 10. Dice la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase mi voluntad, no, tu voluntad. Como en el cielo, o en la tierra, como en el cielo. Su voluntad, no la mía. Y tercera enseñanza, podrían haber más, pero aquí nos quedamos. Déjeme decirlo así. Algunos han dicho que se debe orar solo una vez por una petición, porque el Señor escucha la petición desde el primer momento y Él prometió que va a responder, así que ¿para qué voy a orar? Si Él ya me oyó, ya estuvo. Y eso se enseña a veces y está equivocado. Mire, si eso fuera así, Jesús no sabía esto. Porque cuando Jesús oró en el jardín de Getsemaní, ¿se acuerda? ¿Cuántas veces oró? Y las 3 veces oró lo mismo. Señor, si es tu voluntad,
pasa de mí esta copa. La segunda vez, la misma oración. La tercera vez, la misma oración. Entonces Jesús no sabía, porque si hubiera sabido, solo una vez ora. No, no es eso. No es cierto. Eso no funciona así. También dicen, es que si usted ora más de una vez por la misma petición, usted no tiene fe. No es cierto. Mire, Pablo oró 3 veces y le pidió al Señor que quitara el aguijón de la carne que él tenía. Probablemente era una enfermedad, probablemente. 3 veces. Y era Pablo, pues. Y si Pablo y Jesús oraron más de una vez, ¿por qué ellos no? Miren, lógica tan sencilla, ¿no? O sea, sí, debemos orar. Debemos orar. George Mueller fue un hombre de Dios, fue un maestro y del siglo XIX, y se le conoce más porque él fue el iniciador de una red de orfanatos en un tiempo de mucha necesidad en Inglaterra. Él fundó una serie de orfanatos y acogió a niños que vivían literalmente en la calle, y él hizo una gran obra. Ahora, este era un hombre de oración, y él contaba que él desde su juventud oraba por un amigo. Oró 60 años por él. Todos los días oró y le pedía a Dios que se convirtiera. Perdón, eran 2 amigos. 2 amigos que se convirtieran. El primero de ellos se convirtió unos meses antes de que Müller muriera, pero pasaron 60 años. Y el segundo, uno diría, bueno, Dios no quiso. No, el segundo se convirtió unas semanas después de que Müller muriera. Él no lo vio, pero Dios respondió la oración. 60 años. Sí, podemos y debemos orar constantemente. Sí, debemos ser perseverantes en la oración. Santiago 1, 6 y 7 dice, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Muchas veces nuestras oraciones empiezan así, por un lado y por el otro. Pero conforme vamos siendo constantes en la oración, Dios nos va afirmando. Y entonces nuestra oración, no solamente la oración cambia, sino nuestro carácter cambia. La oración cambia nuestro carácter. Por eso es tan importante orar. La pregunta final es esta. Cuando venga Jesús, va a encontrar a Juan Carlos, va a encontrar a Nelson, a Sandra, a Alma, a Roberto, a Ricardo, siendo fieles en oración. Esa es la pregunta. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Y cierre sus ojos. Piense por un momento en su vida de oración. Piense un momento en su vida de oración. ¿Cómo es su vida de oración? No le estoy diciendo piense en las peticiones que tiene, eso es otra cosa. Piense en su vida de oración. ¿Es su oración constante? ¿Es su oración fiel? ¿Es su oración firme? A pesar de que no mira respuesta, ¿es su oración centrada en la segunda venida de Jesús, aunque no sabe cuándo va a venir? El Señor quería que entendieran sus discípulos la importancia de orar constantemente y sin descansar. Acompáñeme y oremos. Señor, nos vemos retratados nosotros en esta viuda, porque también nosotros somos necesitados. También nosotros nos encontramos en situaciones tan desesperadas que no hay más a dónde ir. Y muchas veces, Señor, tú permites esas cosas en nuestra vida para que vayamos por el único camino posible, y esa es tu presencia.
Sin embargo, muchos empezamos a transitar ahí, pero cuando no vemos respuesta a nuestra manera y en nuestro tiempo, fácilmente desmayamos y nos damos por vencidos. Señor, perdónanos por eso. Porque lo que tú esperas cuando regreses, Jesús, es encontrar a un pueblo firme que te ama, un pueblo que te busca, un pueblo fiel. Y muchas veces nosotros no lo hemos sido, Señor. Te pido, Padre Santo, que nos perdones y te pedimos, Dios, que tú obres en nuestro corazón, porque no es algo que nosotros mismos podemos hacer. Cuando nosotros oramos, tú obras en nuestro corazón y esa obra es la que nos transforma. Ayúdanos, Señor, a orar sin cesar, como decía Pablo. Ayúdanos a orar con fidelidad, como tú enseñaste, Jesús, en esta parábola. Ayúdanos, Señor, a orar con convicción, con seguridad, con fe, como dice Santiago también. Señor, ayúdanos a ser fieles en la oración. Nuestra necesidad de orar no se acaba cuando tú respondes la oración, porque hay muchas cosas por las que tenemos que orar. Ayúdanos también, Señor, a entender que hay oraciones en tu palabra que tú nos mandas a hacer y que nosotros descuidamos. Tú nos mandas a orar por obreros para tu mies y lo descuidamos. Te pedimos que nos perdones. Nos mandas a orar por los perdidos y a veces no lo hacemos tampoco. A orar por las autoridades. Nos mandas a orar por tu segunda venida y muchas veces no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a amar lo que tú amas. No queremos ser como aquel hermano mayor de la otra parábola que solo le interesaban los beneficios, pero no le interesaba conocerte y amarte. Ayúdanos, Dios, a poder ser hombres y mujeres de oración. Santiago, el maestro Santiago, la iglesia lo conoció como rodillas de camello, porque sus rodillas estaban marcadas por sus tiempos constantes de estar de rodillas orando. Tal vez nosotros no nos van a ver las rodillas, Señor, pero que la gente nos pueda ver a nosotros y saber que oramos. Ayúdanos a ser una iglesia que ora. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que camina bajo tu voluntad y que somos fieles. Y oro, Dios, por cada uno de mis hermanos. Y ayúdanos a ser como esa viuda, a ser fieles, insistentes, persistentes. Ayúdanos a levantarnos una vez más y orar. No para convencerte, no para sacarte algo de la bolsa porque no es necesario y no lo podemos hacer tampoco, sino enséñanos, Señor, a ser persistentes para alinear nuestro corazón con tu voluntad. Necesitamos tanto esto, Señor. Lo más importante no es quién en las profecías de la segunda venida o del fin del mundo. No es qué va a pasar, cómo va a ser, cuándo va a ser y hacer números que no vienen al caso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que seamos hombres y mujeres fieles que oran y que aman tu venida. Así como Simón y Ana, que amaban la venida del Mesías y por toda su vida estuvieron clamándote a ti hasta que tú les diste el gran privilegio que no muchos tuvieron, de ver al Mesías aquel día en el templo, aquel niño de 8 días que fue llevado a ese templo y tú les diste el privilegio. Y la Biblia registra aún cantos de adoración de sus corazones agradecidos, porque tú les diste el privilegio que tanto anhelaron por toda su vida. Que nosotros seamos así, Señor. Que cuando lleguemos delante de tu presencia o cuando te veamos venir en las nubes, nuestro corazón se regocije porque eso es lo que hemos esperado toda la vida. Que amemos, Señor, tu venida y que oremos constantemente. Porque en la oración también produce fidelidad en nosotros. Fidelidad para ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a orar, Señor, así como tú nos mandas, sin desmayar. Ahora que salimos, bendito Padre, te pido que nos bendigas y guardes y que, Señor, bendigas nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros proyectos, que bendigas también la ofrenda que traemos al alfolí. Lo hacemos con un corazón agradecido porque queremos honrarte a ti, Señor.
Bendito Dios, bendícenos, guárdanos, y Espíritu Santo, te pido que cada día tú nos hables y nos recuerdes esta parábola y nos recuerdes la necesidad de la viuda que la hizo ser persistente hasta el final, y que nosotros mismos podamos ser así, ser persistentes hasta el final para poder ser fieles a ti hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mi querido hermano. Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor esté sobre ustedes. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Buenas tardes.